Doctor Raúl, buenos días. Voy a hablar de lo que es la bioestadística. La bioestadística es una disciplina científica que se encarga de la aplicación de análisis estadísticos a diferentes cuestiones vinculadas a la biología. Puede decirse que la bioestadística es un área o una especialización de la estadística a la ciencia dedicada al estudio cuantitativo de todo tipo de variables. Necesidades de la bioestadística. Por medio de la bioestadística se puede obtener datos importantes de forma sistematizada para que luego de ser ordenadas e interpretadas puedan ser utilizadas para elaborar o contrastar hipótesis de trabajo. Objetos y ramas de la bioestadística. Como los objetos del estudio de las ciencias de la vida son muy variados, la bioestadística ha debido ampliar su campo para de esta manera incluir cualquier modelo cuantitativo, no solamente estadístico, y que entonces pueda ser empleado para responder a las necesidades oportunas. La bioestadística es una rama de la estadística que se ocupa de los problemas planteados dentro de las ciencias de la vida como la biología, la medicina, la enfermería, etc. Importancia del estudio de la bioestadística en la enfermería. La bioestadística es la parte esencial en el área de la salud, por cuanto los programas de salud son cuantificados e informes mensuales en donde se cuantifican una serie de datos para medir los indicadores del mismo. Por otra parte, la estadística vital como la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, que son los que indican el estado de salud de una nación. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que emplean principalmente para hallar nuevos conocimientos a la ciencia. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y la medición sujeto a las principales pruebas de razonamiento. Necesidad de la bioestadística en la enfermería. La bioestadística es la parte esencial en el área de salud, por cuanto los programas de salud son cuantificados en informes mensuales en donde cuantifican una serie de datos para medir los indicadores del mismo. Mi nombre es Isela Chico y yo les voy a hablar sobre las variables. Las variables se clasifican en cualitativas, que son categóricas, y cuantitativas, que son numéricas. En las cualitativas tenemos lo que son las nominales, que corresponden a categorías que no admiten orden, y en las ordinales, que se pueden ordenar o jerarquizar. En las cuantitativas tenemos las discretas, que se pueden tomar valores enteros, y en las cuantitativas que podemos tomar valores reales dentro de un rango o un intervalo. Según nuestro tema de investigación, les voy a presentar las preguntas realizadas en la encuesta a adultos mayores con complicaciones post-COVID asociadas al estado nutricional. Como primer ejemplo, en variables cualitativas nominales tenemos cuál es el género del paciente. Segundo ejemplo, su alimentación ha sido nutritiva. En variables cualitativas ordinales tenemos cuál es el rango en el que se encuentra la temperatura del paciente y cuál es el estado del paciente según la valoración nutricional. En las variables cuantitativas discretas tenemos cuál es el número de personas que tienen COVID-19 en el domicilio del paciente. Segundo ejemplo, ¿cuántos medicamentos toma el paciente al día? En variables cuantitativas continuas tenemos cuál es el valor de higiene del paciente, cuál es el peso del paciente. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Miriam Tadal. Voy a hablar sobre la población y la muestra. ¿Qué es una población? La población es un conjunto de sujetos o elementos que representan características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño de una población es el número de individuos que constituye la población. Según el número de sujetos, o el tamaño puede ser finito o infinito. Los conjuntos infinitos son algo artificial o conceptual, ya que toda población de identidades físicas es finita. Por ejemplo, podemos ver el conjunto de habitantes de una ciudad, los bolígrafos producidos en una fábrica en un día, etc. Y la población infinita es el conjunto de números positivos.
¿Qué es la muestra? La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten características comunes o características similares. Es un indicador que nos permite saber cuánta población habita en una zona territorial. Por ejemplo, un país, una región, una comuna, etc. Así como también deben saber cuándo la población está concentrada o dispersa respecto al territorio que ellos habitan. Hola, mi nombre es Gisela Chivo y yo les voy a hablar acerca de la tabla de distribución de frecuencias. La tabla de frecuencias es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representan por la muestra. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el total de los datos. Se puede expresar en porcentajes. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla de datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Para continuar con la realización de la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados, en el Centro Geriátrico Mi Hogar se realizó un análisis de los pacientes atendidos durante los 40 días más recientes. Las observaciones obtenidas han sido las siguientes. Con estos datos determinaremos lo que es el recorrido. Tomaremos en cuenta lo que es el dato mayor menos el dato menor. En este caso 20 menos 5 que nos da 15. Dividimos el recorrido por 20 y por 5. Con estos resultados formaremos un intervalo. Con los resultados escogeremos del intervalo un número preferiblemente entero e impar para la amplitud de la clase. En este caso sería el número 3. Gracias. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Miriam Taday y mi tema es tabla, gráfico y figura. ¿Qué es una tabla estadística? La tabla juega un papel fundamental, pues es la base de la construcción del gráfico y del análisis estadístico. Efectuando la clasificación de los datos, es necesario representarlos de manera clara, sintética y significativa para su mejor y fácil entendimiento. Partes que componen la tabla estadística. La cabecera describe las magnitudes que van de cada columna y sus unidades, puesto lo que sigue debajo no es más que una columna de números. Estas carecen de sentido, sino específicamente claramente qué representa y cuáles son sus unidades. El cuerpo de la tabla son los valores numéricos ordenados en tanto en filas y columnas como sean necesarios. Conviene que queden correctamente alineados para facilitar su lectura y la comprobación de los cálculos. Otra parte, el pie de la tabla, es donde un texto breve describe el contenido de la misma como objetivo de identificar y proporcionar información complementaria. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es una representación gráfica de datos de visualización de los datos. Por medio de un gráfico ayuda a detectar patrones, tendencias, relaciones y estructura de los datos. Los gráficos estadísticos son una distinta manera de representar serie de datos estadísticos de diversos tipos. Origen para mostrar de manera visual como evaluación o una más variable en comparación con otras. Partes que la componen. Área del gráfico. Esta es área que se encuentra definida por marco del gráfico que incluye todas las partes. El título de gráfico. Texto descriptivo de gráfico que se coloca en la parte superior. Serie de datos son los puntos de datos relacionados entre sí trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene un
color exclusivo. Un gráfico puede tener uno o más serie de datos, a excepción de los gráficos circulares que solamente pueden tener una serie de datos. Ejes. Un eje es una línea que sirve como referencia de media. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías de gráficos. Línea de división. Son líneas opcionales que extienden los valores de ejes de manera que facilita su lectura e interpretación. Tipos de ejes: tenemos texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente. Leyenda: recuadro que ayuda a identificar los colores asignados a una serie de datos. ¿Qué es una figura? Primeramente se tiene por figura a la aparición o imagen exterior de un elemento de un cuerpo, por lo cual se diferencia de otro. Un conjunto de puntos, de líneas, de barras, polígonos, o figuras utilizadas en la representación de los datos estadísticos. Partes que la componen es la arista, el segmento de línea entre dos puntos extremos coincididos. Estos puntos extremos son dos vértices de la figura. Vértice corresponde al punto de unión de dos líneas. Ángulo representa la apertura de dos líneas que se intersectan en un vértice. Los ángulos se miden en grados. Gracias. Lo que son los tipos de gráficos en la bioestadística. Un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente cuantitativos mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos para que se manifiesten visualmente la relación matemática en estadística que se guardan entre sí. Tipos de gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos y una herramienta muy eficaz. Las características de los gráficos. Las características de los gráficos nos permiten captar la atención del lector, no inducen a error, presenta la información de forma sencilla, clara y eficaz, facilita la comparación de datos, destaca las tendencias y las diferencias. Tenemos lo que son los gráficos de barra. Esta se utiliza para la representación de datos de cualitativos, cuantitativos y discretos. También tenemos los gráficos de histogramas. Los gráficos de histogramas es la representación de datos que involucran características cuantitativas y cualitativas, tales como puede ser la estatura, el peso y la edad. Tenemos lo que son el gráfico circular. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde el círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de datos. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Miriam. Está con el programa SPS. Una vez instalado el programa SPS versión 15, nos dirigimos a vista de variables para llenar algunos datos con los diferentes variables que todos los datos que vamos a realizar las preguntas a cada paciente. Los siguientes datos: raza, valoración del paciente, antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos personales, peso, talla, si la persona fuma, si es alérgico a un analgésico o otros tipos de alergias. Y luego nos vamos a vista de datos para ver la cantidad de los pacientes. En esta ocasión he llenado sexo masculino y femenino, raza, blanco, mestizo, negro o otro, y la valoración del paciente en esta ocasión realizado excelente, regular, muy buena o mala. O antecedentes patológicos, les he preguntado si tiene cáncer, diabetes o presión arterial o no referencia, al igual que su talla, el peso, si el paciente fuma, sí o no, el estado civil, casado, soltero o viudo. La clase alta, en esta ocasión les he realizado como alta, media y baja. Y también la respuesta de valoración ante un analgésico, cuánto le ha aliviado, al igual que también si tiene alergia, y sobre todo el antecedente patológico personal. Yo les voy a hablar acerca de la proporción.
La proporción es una razón en la cual los elementos del numerador están incluidos en el denominador. Se utiliza como estimación de la probabilidad de un evento. El rango es de 0 a 1 o de 0 a 100. Ejemplo, pacientes atendidos durante los 40 días más recientes. 18 son mujeres que representan el 22.5% y 62 que son hombres que representan el 77.5%. Porcentajes. Un porcentaje es la relación que se establece entre cada una de las partes que forman un todo, entre el todo o total multiplicado por 100. En otras palabras, es la relación que se establece entre un conjunto dividido entre todos los elementos que forman el conjunto de estudio multiplicado por 100. El porcentaje se representa con este símbolo, por lo tanto, este todo o total representa el 100% y cada una de las relaciones obtenidas al dividir la parte entre el total y multiplicarla por 100 representa un tanto por ciento. De acuerdo a nuestra línea de investigación, que es nuestro tema, complicaciones en pacientes por COVID asociado al estado nutricional en el adulto mayor, les presentamos el siguiente ejemplo, que son medicamentos que toma el paciente al día. Una vez al día, 15 pacientes. Dos veces al día, 25 pacientes. 3 veces al día, 35 pacientes. Ningún medicamento, 5 pacientes. Todo esto resolviendo lo que es porcentaje mediano. 15 dividido por 80, que es igual a 0,1875 por 100, que nos da igual a 18,75%. Al igual del otro caso, 25 dividido por 80 se nos da igual a 3,125 multiplicado por 100, que nos da un resultado de 31,25%. Gracias. Doctor Raúl, buenas tardes. Mi nombre es Yasuma Roselena. Voy a hablarle lo que es la razón y el índice. Bueno, una razón es el resultado que se obtiene al dividir una cantidad con otra. En la ciencia, sin embargo, este término se utiliza con un significado muy particular, cuando el numerador y el denominador se refieren a cosas distintas, es decir, cuando ninguna de las cantidades contiene a la otra. A menudo ambas cantidades se miden en las mismas unidades, pero no es esencial. Por ejemplo, la razón de sexo, como puede ser el número de hombres y el número de mujeres. También puede ser la razón de muertes fetales, como número de muertes fetales y número de nacidos vivos. Tenemos lo que es el índice, que es una medida de resumen utilizada para comparar dos o más fenómenos. Se expresan como una razón. Por ejemplo, el índice de peso y talla, que es una razón que se interpreta como una medida de obesidad. Doctor Raúl, buenas noches. Mi nombre es Yasuma Roselena. Voy a hablarle lo que es la mortalidad perinatal por causas de mortalidad específica de letalidad. Bueno, la mortalidad perinatal representa para los países en desarrollo una causa importante de muerte en la infancia. Estas muertes son consideradas indicadores universales tanto de condiciones de vida como de la calidad y acceso de los servicios de salud, a los servicios de salud. Una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores presentes en el proceso de gestación. Estos componentes sociales destacan entre ellos específicamente en lo relacionado con el acceso económico, educativo, legal o familiar de la madre, así como la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud. Como muerte perinatal se le considera todas las muertes ocurridas entre la 28ª semana de gestación y el 7º día de nacimiento. Se reconocen las siguientes definiciones alrededor de las muertes fetales y neonatales.
La muerte fetal neonatal es aquella que ocurre en cualquier momento de la gestación y de imposible clasificación por edad gestacional. Tenemos muerte fetal espontánea, la que ocurre antes de la 20ª semana de gestación. Tenemos la muerte fetal temprana, aquella que ocurre entre la 20ª y 27ª semana de gestación. Muerte fetal tardía, la que ocurre después de la 28ª semana de gestación. Muerte neonatal temprana, la que ocurre dentro de los primeros 7 días después del nacimiento. Muerte neonatal tardía, aquella que ocurre entre el 8º y el 28º día después del nacimiento. Muerte perinatal agrupa la muerte fetal y tardía neonatal temprana, es decir, aquella que ocurrió entre la 28ª semana de gestación hasta el 7º día de posparto. Según el Ministerio de Salud, son las primeras 5 causas de mortalidad perinatal dentro del país, teniendo en cuenta que es el síndrome de dificultad para respirar del recién nacido con una tasa del 16.8%, feto o recién nacido afectado por otras anomalías morfológicas con un 14.8%, feto recién nacido afectado por comprensión del cordón umbilical el 6.6%, la hipoxia intrauterina no especificada con el 5.1%, la hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto con un 4.1%. De estas 5 causas de mortalidad perinatal, 4 pueden ser fácilmente prevenibles. Hola, mi nombre es Gisela Chivo y yo les voy a hablar acerca de la tasa de mortalidad infantil, que mide la intensidad de la mortalidad durante el primer año de vida. Se calcula haciendo el cociente entre el número de muertes de menores de 1 año en un periodo y el total de nacidos vivos del mismo periodo por 1000. Un ejemplo de defunciones totales de menores de 1 año por sexo en la provincia de Cotopaxi: menores de 1 año en hombres, cantidad 7, en mujeres igual cantidad 7. En la provincia de Cotopaxi le corresponde la zona 3, que da a un porcentaje de 5.8% de muertes fetales en menores de 1 año. Tasa de mortalidad fetal. La mortalidad fetal o el nacimiento sin vida es la muerte o pérdida de un bebé antes o durante el parto. Tanto el aborto espontáneo como la muerte fetal describen la pérdida de un embarazo. Un ejemplo: en la provincia de Cotopaxi tenemos en el año 2017 un 5.84% de muertes fetales, en el 2018 un 7.08% y en el 2019 un 6.47%. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Miriam Taday y voy a hablar acerca de la clasificación de la mortalidad. Se clasifica según el momento que ocurre. Muerte fetal o temprana es la comprendida entre el inicio de la concepción y las 21 semanas más 6 días de gestación. Muerte fetal intermediada entre los 22 y 27 semanas más 6 días de gestación. Muerte fetal o tardía desde los 28 semanas de gestación y el parto y se expresa por 1000 nacidos vivos. Métodos de registro de la mortalidad. Tasas. Las estadísticas de mortalidad son ampliamente utilizadas para efectuar los análisis de situación de salud, sea de diferentes poblaciones en un mismo momento del tiempo o de una misma población en distintos momentos. Este análisis suele acompañarse con información específica y discriminada por edad, sexo o también causas de muertes y otros. Hay 4 dimensiones por las cuales se debe evaluar un sistema de vigilancia de la mortalidad. La vigilancia de la mortalidad en cada dimensión. 1 es cobertura. El sistema cubre toda la región geográfica del país. 2. Totalidad. Se incluye toda la población en la región cubierta. 3. Exactitud. Todos los datos de la mortalidad recolectada por el sistema de exactos en cuanto a las características de los difuntos a la causa de la difunción. 4. Puntualidad.
Los datos de la mortalidad son recolectados y procesados y difundidos con puntualidad para influir en las políticas. Doctor Raúl, buenas tardes. Mi nombre es Yasuma Roselena. Voy a hablarle lo que son las estadísticas vitales. Bueno, las estadísticas vitales son el resultado del recuento de los hechos más importantes de la vida de la población de un país, como son los nacimientos, defunciones totales, matrimonios y divorcios. Esta estadística refleja la frecuencia con que ocurren los nacimientos en todo el país. La importancia de las estadísticas vitales son útiles para analizar la composición y estructura de la población de un país, lo que permite proponer e investigar las políticas económicas y sociales. ¿Qué indicadores se pueden obtener a través de las estadísticas vitales? Se hace fundamental la construcción de indicadores de salud para conocer fenómenos a través de la combinación de dos o más variables, y a partir de ello analizar su comportamiento, magnitud y alcance, que servirá para planificar la solución a problemáticas si fuera el caso. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Miriam Tada y yo voy a hablar acerca del concepto del enfermo. El enfermo se observa en el latín de infors, una importancia de distinción entre el prefijo in, que en este caso se traduce como no, de negación, acompañado de la palabra firme dado por firmos. De este modo se revela que alguien que no tiene la fortaleza que debería tener y por ende necesita ciertos cuidados. Por su parte, enfermedad se distingue en las formas latinas infirmitivas, infirmitatis, apreciando la combinación de sufijo dada, todas las fuentes dadas por su tasas, atis como agente de su cualidad. Ambos tienen elementos determinados en común con las palabras de enfermera y enfermería, para posibilitar la diferencia aquel que está sufriendo un padecer y aquel que está capacitado a una disposición para aplicar y acompañar los cuidados necesarios para la recuperación de las personas que manifiestan alguna dificultad en el marco de salud. ¿Qué es prevalencia? Prevalencia, para poder determinar el significado del término prevalencia, se hace necesario en primer lugar conocer el origen etimológico del mismo. En este caso podemos decir que deriva del latín, concretamente de la suma de tres componentes claramente prefijos. El prefijo pre, que puede traducirse como antes, y el verbo valere, que es sinónimo de permanecer en plenitud, y el elemento ente, que indica agente, y el sufijo ai, que se usa para establecer una cualidad. Dentro del ámbito de la medicina se habla de la prevalencia para nombrar al índice de individuos que padecen una cierta enfermedad dentro del total de un grupo de personas en estudio. Se trata, por lo tanto, de una noción de un uso frecuente de epidemiología, la disciplina especializada en el origen y el desarrollo de las epidemias. Gracias.